informado. Son las 3, las 2 en Canarias. Este lunes sabremos si Pedro Sánchez deja o no de ser presidente del Gobierno después de concluir su periodo autoimpuesto de reflexión. Mientras que en el PSOE cunde la sensación de que su líder se va a hacer a un lado, la oposición continúa dudando de que Sánchez vaya a salir de la Moncloa. Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo ya sitúa al líder del Ejecutivo en el pasado tras haber traído, dice, división y decadencia a España. Diga lo que diga, estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país. Podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado. Y los políticos que representan al pasado son eso, pasado. Eso es, queridos amigos, lo que ha traído el señor Sánchez. Decadencia, ruptura y pasado. Una comparecencia, la de Sánchez, de la cual a esta hora todavía no sabemos cuándo va a ser a lo largo de este lunes. Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva ley que busca que los consumidores opten por reparar los electrodomésticos antes de tirarlos a la basura. A cambio, se ofrecerían más facilidades. El objetivo es reducir el número de aspiradoras, secadoras, ordenadores o lavavajillas que acaban en los vertederos. Reducir, al fin y al cabo, las toneladas de residuos en todos los países miembros. Bruselas, Paloma García Ovejero. Lo cierto es que las cifras marean. Entre todos, estamos generando 35 millones de toneladas de residuos en la Unión Europea cada año. Pero es que además estamos perdiendo unos 12.000 millones de euros al año cada vez que lo tiramos a la basura o lo llevamos al punto limpio en vez de llevarlo a reparar. Eso explica este voto unánime de los europarlamentarios. El derecho a reparar busca dos cosas: que la reparación sea fácil, o sea, que no tengamos que entrar en un laberinto y en buscar y en no encontrar las piezas y en no saber dónde. Y después que haya incentivos, vales, fondos. Aquí hay mucho de transparencia. Todas estas medidas que van a entrar en vigor de aquí a 2 años aclaran lo que el fabricante está obligado a hacer. Por ejemplo, aunque haya terminado la garantía, está obligado a reparar un producto por un precio razonable y en un plazo sensato. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. El Papa Francisco ha realizado su primer viaje fuera de Roma en 7 meses. Ha visitado la ciudad de Venecia, donde ha tenido un encuentro con las reclusas de una cárcel que alberga una exposición de arte promovida por el propio Vaticano. También ha celebrado una misa en la plaza de San Marcos. Con él ha viajado nuestra corresponsal Eva Fernández. Finaliza un corto pero intenso viaje en el que el Papa se ha encontrado con detenidas, artistas, jóvenes y los católicos de la ciudad, junto a los que ha celebrado la misa. Al finalizar ha tenido un recuerdo especial por Haití, que vive un estado de emergencia. Affidiamo al Signore lavori. Encomendemos al Señor el trabajo y las decisiones del nuevo Consejo de Transición de Haití para que con el renovado apoyo de la comunidad internacional puedan conducir al país a conseguir la paz y estabilidad que tanto necesita. Y a los jóvenes los ha animado a no aislarse utilizando compulsivamente las redes sociales, sino a salir a las calles para hacer atractivo el Evangelio. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. La Liga encara su recta final. Cuenta atrás. Pero queda mucho por vivir. Queda mucho por sentir. Atención. Este lunes desde las 8:30 de la tarde, Fútbol Club Barcelona-Valencia. Hoy partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Te doy la bienvenida a esta próxima hora de radio, seas de los que nos oyes en directo o de los que nos consumes en formato de podcast, a la hora y en el sitio que mejor te venga. Esto es lo que tiene el podcast y el producto ultracongelado. Bueno, sea como sea, agárrate fuerte a tus auriculares
llega el equipo del programa con sus originales preguntas a nuestros expertos. Esto es el porqué de las cosas. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Esto es como la radio de antes. Había una canción que hablaba del café, pues hablemos del café. Porque del café se dice que lo mejor es eliminarlo de la dieta radicalmente. Bueno, he leído también que 1 o 2 al día puede ser incluso bueno para prevenir las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Con una mano a Dios, con otra al diablo? Mónica, ¿tú qué sabes del café? ¿Qué me puedes contar? Bueno, sé, Adolfo, que tú no lo soportas y que yo me tomaría 5 tazas cada día si pudiera, pero me controlo y solo tomo el café de la mañana. Del café se dice, pues de todo, que el pozo es bueno para las plantas y que ayuda además a desatascar las tuberías. También he leído todo lo contrario, que mata a las plantas y que los grandes atoros que se producen en cualquier casa es por esa manía que tienen muchos de echar el pozo del café en el fregadero. Y lo que tú, Adolfo, seguro que has escuchado, aunque no seas bebedor del café, es que produce un olor muy concreto en la orina y que además tiene un efecto laxante. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿eso por qué ocurre? ¿Por qué tiene un efecto laxante el café y además deja ese olor tan particular en la orina? Bueno, para responder a estas preguntas tengo el gusto de que me atienda esta noche Rafael Guzmán. Él es profesional en el campo de la salud, es autor del libro Tu cuerpo, tu hogar, que ya ocupó un tiempo en nuestro programa. Señor Guzmán, muy buenas noches y bienvenido a COPE de nuevo. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Rafael, cada vez que ingerimos una taza de café, ¿exactamente qué estamos ingiriendo? ¿Qué propiedades saludables tiene el café y qué perjuicios nos provoca? Bueno, el café tiene una serie de componentes que son efectivamente extremadamente saludables, es hiper rico en antioxidantes, en un abanico muy grande de antioxidantes, pero es verdad que también tiene una sustancia química que es un alcaloide, es la metilsantina, que es la misma sustancia que tiene también el chocolate y el té. Y esta sustancia tiene un metabolismo muy significativo, es decir, nuestro cuerpo necesita la actividad de un gen para poder eliminar correctamente esa sustancia, que es la cafeína, ¿no? Es la metilsantina, es la cafeína, lo que conocemos como cafeína. ¿Y dónde viene el problema? El problema viene cuando el sujeto tiene una mutación en ese gen y no puede eliminar correctamente esa cafeína. El problema es que hay un sector bastante amplio de la población que tiene la mutación en este gen. Es un gen que se llama CYP1A2. Y yo personalmente lo tengo y bueno, para mí el café es más dañino que beneficioso. Entonces, las personas que tenemos esta mutación deberíamos de erradicarlo de nuestra mesa. Entiendo. Oiga, ¿durante cuánto tiempo permanece la cafeína en nuestro cuerpo? Quiero decir, ¿a qué hora debería ser nuestro último café si queremos descansar bien esa noche y naturalmente el café nos excita? Pues en condiciones normales, sin presentar ninguna mutación genética y yendo todo muy bien, la vida media, y cuando hablamos de vida media, que esto es el término que lleva a confusión, es el tiempo que tardamos en eliminar la cafeína de un café está en torno a 10 horas aproximadamente. Entre 8 y 10 horas aproximadamente. La vida media es de unas 6 horas, entre 4 y 6 horas, pero la vida media es la mitad del tiempo que necesitamos para eliminar eso. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en situación de estrés, por ejemplo, o tenemos carencia de algunos micronutrientes como vitaminas del grupo B, o tenemos ya una edad avanzada, la metabolización cada vez es más lenta. Entonces, lo que sí sabemos es que si nos tomamos un café a las 9, 10 de la mañana, posiblemente a las 12 de la noche, 1 de la mañana todavía tenemos cafeína rondando. Eso es yendo todo bien. Cuando tenemos una mutación genética, como he comentado, podemos tardar en eliminar la cafeína de un café días, muchos días, incluso 10, 12 y 20 días. Atención a los bebedores de café, que no es cualquier cosa esta. A ver, Mónica, te escucha Rafael Guzmán, que por cierto, señor Guzmán, debo decirle que es una auténtica fan de su libro Tu cuerpo, tu hogar, digo, porque en múltiples reuniones en el programa
hace permanentes alusiones al contenido del libro, de manera que aquí tienes la oportunidad de hablar con Rafael. Bueno, lo tengo hasta subrayado, Rafael. A mí me da miedo eso del gen mutado, porque mi pregunta es, cuando yo me tomo una taza de café, mi pipí huele de una forma muy concreta. ¿Eso qué significa? Pues, Mónica, eso significa que tu cuerpo no ha sido capaz de eliminar correctamente los residuos tóxicos de la cafeína. Entonces, para ti el café es un auténtico veneno. Yo te animo a que al menos reduzca la dosis. Bueno, no nos da tiempo a hablar de la detoxificación hepática y cómo se realiza y tal, pero en teoría la orina no debería de oler, al menos no debería de oler a algo que nos recuerde alguna comida o alguna bebida. Entonces, cuando el pipí huele a café o nos recuerda el olor del café, quiere decir que esa sustancia no la hemos podido degradar. El problema es que nosotros tenemos muchos receptores para esta metilsantina, y entonces va a tener una repercusión sistémica grande, es decir, nos va a alterar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la percepción de algunos estímulos visuales, auditivos, etcétera. Entonces tiene una repercusión fisiológica bastante importante. Yo te aconsejo que reduzca, al menos reducir la toma de café. Me tomo uno al día, Rafael, menos no puedo. Bueno, claro, si te tomas uno al día, bueno, no sé si tienes problemas de insomnio o no, o de tensión arterial o de ansiedad, pero si lo tienes, yo te aconsejo que, bueno, pues intentes reducirlo todo lo que puedas. Una cosa, ansiedad, Mónica. solo cuando veo a Arjona. Mónica, mientras metabolizas esta noticia, una pregunta, doctor. Esto del olor, por ejemplo, comer espárragos, hay mucha gente que también dicen que les produce este efecto que le produce el café a Mónica. ¿Significa también que deberían dejar de comer espárragos a aquellas personas que cuando lo hacen el pis les huele a espárrago? Pues a ver, el olor del espárrago está ocasionado por su aminoácido principal, que es la asparraguina. El problema es que cuando tomamos espárrago y el pipí inmediatamente huele a espárrago, es decir, la próxima vez que entramos al servicio y hacemos pipí y no han pasado muchos minutos desde que no hemos comido el espárrago, ahí quiere decir que hay una ruta metabólica que se llama la sulfooxidación, que no funciona muy bien y normalmente va asociado también a un polimorfismo genético, a una mutación, o que tenemos carencia de una sustancia que es el molibdeno. Cuando nos falta molibdeno es fácil que el pipí no huela a espárrago. Entonces yo a esos pacientes les diría, tómate un poquito de molibdeno, que eso es ir a una parafarmacia. Lo mejor es que vaya alguien que le asesore, evidentemente, y que se tome una pequeña dosis de molibdeno. Y si eso le mejora el olor, pues bueno, ya sabemos que tenemos carencia de molibdeno. Si eso no le mejora, pues hombre, no es que deje de tomar espárragos, pero sí que empiece a comer alimentos que le ayuden a metabolizar eso, como por ejemplo la cebolla y el ajo. Entonces, esos pacientes deberían de ir incluyendo poquitas cantidades de cebolla y ajo, higos también y setas, que le van a aportar los micronutrientes necesarios para activar esa ruta metabólica. Perfecto. Pero es un indicativo de que algo no funciona correctamente. Señor Guzmán, gracias. Mónica, volvemos al café. Más curiosidades. Bueno, el efecto laxante que tiene el café para muchas personas. ¿Esto por qué es? Y no sé si le ocurre a todo el mundo. Bueno, pues porque el café, cuando no se metaboliza correctamente, produce una irritación del intestino y entonces se entra al baño por irritación. También es verdad que el café y la cafeína tienen una capacidad de estimular la vesícula biliar y producir un incremento del peristaltismo. Entonces se llama un simpático mimético, es decir, una sustancia que simula la acción de la adrenalina, de esa hormona que liberamos cuando estamos en situación de alerta. Por lo tanto, puede ser que provoque ese efecto laxante por dos motivos: porque no lo metabolizamos bien e irrita esas mucosidades o esa mucosidad o esas vellosidades del intestino, o porque genere un incremento del peristaltismo. Pero es señal de que ese café, pues bueno, no debería de estar muy presente. Un café, cuando funciona todo bien, no debería de generar ese efecto tan laxante. Es verdad que cuando se combina con tabaco, con cafeína, se incrementa también esa acción, ¿eh? Entonces, el café solo pues puede generar menos problemas que cuando se combina con el tabaco. ¿Y es lo mismo tomar café con cafeína que descafeinado? El descafeinado sigue teniendo algo de cafeína. Yo personalmente, el descafeinado me sigue generando taquicardia. Los que tenemos esa mutación genética que le hemos heredado de padre o madre, es decir, que somos homocigóticos, no podemos probar ni el descafeinado. Los que tienen la mutación que lo han heredado o de padre o de madre,
podrían tomar descafeinado, porque el descafeinado que venden comercial suele tener, depende de la marca, entre un 15 y un 30% de cafeína. Evidentemente, en cuanto al contenido de cafeína, no. Entonces, si somos hipertensos o tenemos una crisis de ansiedad, tal, pues evidentemente mejor descafeinado que con cafeína. Lo que pasa es que luego está también la parte de café natural o café torrefacto. Yo diría que el café torrefacto nunca, jamás, porque eso está tostado con azúcar y eso tiene unos residuos químicos que proceden de una reacción química que se llama glucosilación, que también hace bastante daño. Entonces, yo café natural, ecológico, descafeinado, principalmente antes que con cafeína. Oiga, ¿la cafeína es exclusiva del café o hay otros alimentos que la llevan? La cafeína es ese alcaloide que he nombrado antes, que es la metilsantina, y lo lleva también el chocolate y el té. Entonces, es verdad que el café es el que tiene la mayor concentración, pero las otras dos bebidas o las otras dos sustancias también lo contienen. Entonces, personas que tengan una hipertensión arterial, por ejemplo, no deberían de probar ninguna de estas tres sustancias. Es absurdo, porque las tres sustancias generan un incremento de la tensión arterial. Por tanto, concluyendo, señor Guzmán, ¿debemos desterrar de nuestra dieta el tomar café? ¿Tomar un café al día, solamente un café al día, no es demasiado nocivo? ¿O barra libre para aquellos que no tengan ninguna mutación, que ni les huela el pis a café, que no le produzca efecto laxante, pueden tomar 2, 3, 4 cafés, que no hay ningún problema? Vale, pues yo creo que yo lo podría resumir esto de la siguiente manera. Hay una prueba infalible. Si yo me tomo un café a las 9 de la noche y duermo maravillosamente bien, pues yo diría que en ese caso no habría problema en tomar café. Es cierto que yo no abusaría, yo no me tomaría más de una taza, 2 máximo al día, y nunca más tarde de las 4 o 5 de la tarde, porque esa cafeína va a estar rondando en sangre de madrugada y va a generar una alteración en la profundidad del sueño, en la reparación del sueño. Si por el contrario tomamos café, el pis no huele a café o el sabor a café permanece mucho rato en la boca o nos genera nerviosismo, un poco de temblor, yo desterraría el café. Entonces creo que lo podríamos resumir así, y así quitaríamos esas dudas. Rafael Guzmán es el autor del libro Tu cuerpo, tu hogar. Por cierto, Mónica, libro que supongo que le dirás a los oyentes que es altamente recomendable, ¿no? Bueno, yo es que a todo el mundo con el que hablo se lo voy recomendando, y en Antena también lo hago, porque me parece que Rafael, además del curro que se ha pegado porque te da datos, te pone nombres de informes, o sea, que no es porque lo diga Rafael Guzmán, sino que se basa en datos, en estudios. A mí me encanta, yo lo tengo subrayado y lo recomiendo. Tu cuerpo, tu hogar. Pero lo del café lo tengo que pensar, Rafael, estoy en esa reflexión. Muy bien, pues vale. Rafa, gracias por atendernos, gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. La respuesta está en el viento. Déjame, porque te quiero hablar de un libro. Lo ha escrito un periodista que ordena todos los pensamientos del Papa Francisco, pensamientos y vivencias, desde el año 1939 hasta nuestros días. Habemus Papam, eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. De historia a través de la historia. Una biografía del Papa en primera persona, que ha sido coordinada por el periodista italiano Fabio Marchese Ragona, y de la que hoy queremos hablar con nuestra querida y respetada y admirada compañera corresponsal en Roma, Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Qué emoción escuchar estas palabras del Papa Francisco, sus primeras palabras cuando fue elegido Papa. De esto hace ya 11 años, ¿no? Sí, efectivamente, 11 años camino de los 12. Hablemos en primer lugar del periodista que naturalmente es no es el protagonista del libro, pero de alguna manera nos va mostrando su manera de entender todo lo que el protagonista le cuenta. ¿Quién es Fabio Marchesi? ¿Qué relación tiene con el Papa? Bueno, pues él es un periodista joven de la televisión italiana que está especializado en el Vaticano y que propuso al Papa que sería estupendo que Francisco contara a los jóvenes quién es realmente el Papa Francisco a partir de una serie de acontecimientos históricos, porque quizás esto es el punto importante de este libro, que realmente, aunque sí que hablamos de ello como una autobiografía, hay que tener en cuenta que no recorre toda la vida al completo del Papa Francisco. Hay otras biografías que en ese sentido son más completas, pero lo que sí es una relación preciosa y muy interesante, una reconstrucción del propio Papa Francisco de los sucesos más importantes de su vida a partir de acontecimientos históricos que para todos son fundamentales. Entro inmediatamente en algunos episodios históricos de los que hablas, pero antes me ha llamado la atención, sácame de mi error, Jorge Bergoglio ingresa en el seminario en el año 1957, hace 2 años de noviciado, se ordena sacerdote en el 69, es decir, con 33 años. ¿Esto significa que fue una vocación tardía o en aquel momento, en aquella época, era normal que te ordenaras a los 33 años? A ver, tampoco era muy normal, solían ordenarse un poquito antes en aquella época, pero lo que ocurre es que el Papa fue un poco reticente, ¿no?, a avisar a sus padres de su vocación, de su llamada al sacerdocio. Tardó 2 años hasta que llegó el momento de elegir la universidad, ¿no? El único que lo sabía era el sacerdote que le acompañó en esos momentos, y entonces el Papa tuvo que armarse de valor, se lo contó en primer lugar a su padre, que lo entendió, pero la más difícil de convencer fue su madre, porque pues ella tenía otros planes para su hijo, como suele ser habitual para los padres. Entonces un día ella descubrió que sobre la mesa tenía libros de filosofía y teología, pero no de medicina, que era la carrera que en principio iba a emprender el Papa Francisco, y no se lo tomó muy bien, no se lo tomó muy bien. Le animó antes animaba a su hijo a que hiciera antes la carrera, que terminara la universidad y que después lo decidiera. Entonces, bueno, pues menos mal que ahí como aliado tuvo a la abuela Rosa, que se puede decir que es la persona más importante en la vida del Papa Francisco, ha sido su abuela Rosa, indiscutiblemente, ¿no? Y ella mismo pues le animó, le dijo algo que el Papa nunca olvidará, le dijo: recuerda, Jorge, que la puerta de casa siempre estará abierta y que nadie te reprochará si decides volver, ¿no? Pero bueno, el Papa nunca cambió de opinión, aunque entró a los 19 años en el seminario. Y bueno, y ya sabes, uno de los datos que revela Adolfo este libro es que justo a los 19 años, mientras estaba pensando ser sacerdote y estaba en el seminario, pues fue a la boda de uno de sus tíos, y quedó prendado de una chica de la boda, no se le fue de la cabeza y le impedía rezar. Pero bueno, el Papa cuenta en este libro que afortunadamente aquello pasó y pudo dedicarse en cuerpo y alma a su vocación. Fíjate, decías que uno de los aspectos más interesantes que nos da este trabajo, este libro, es cómo vive el Papa Francisco determinados acontecimientos, en fin, que forman parte de la historia. Cuando hablamos de Argentina, en fin, los veteranos recordamos perfectamente la dictadura de Videla, y aquellos que están mínimamente leídos seguro que asocian a Argentina con este periodo dictatorial de Videla. ¿Cómo lo vivió el Papa, sabiendo que muchos sacerdotes fueron perseguidos y ejecutados, Eva? Bueno, pues la verdad, Adolfo, que fue una de las etapas más duras para el Papa Francisco. Tuvo que hacer frente a varias situaciones muy peligrosas que pusieron en riesgo su vida. Por aquel entonces era superior provincial de los jesuitas.
y consiguió, gracias a ese cargo que ocupaba, poner a salvo a varios jesuitas perseguidos por el gobierno. Incluso llegó a intercambiarse por otro sacerdote para oficiar misa ante Videla y interceder por, en concreto, 2 jesuitas que habían sido secuestrados y torturados durante meses. El Papa señala en este libro que la dictadura fue algo diabólico. Lo define como genocidio generacional, ¿no? Y de hecho, fíjate que te puedo contar una anécdota que aparece en el libro, pero que me lo ha corroborado una sobrina del Papa Francisco, a la que he conocido recientemente en Roma. Y me dijo algo que tampoco se sabe, ¿no? Pero que efectivamente para conseguir sacar a uno del país, porque una cosa era liberarlos, pero otra conseguir que salieran del país para que no volvieran a ser perseguidos. Bueno, pues en una ocasión el Papa vio que uno de los que querían salir se parecía mucho a él, ¿no? Entonces lo que hizo fue cederle su documentación para que no sospecharan. Incluso, y este es el detalle que ahora mismo nadie no lo conoce, lo conocen tus oyentes, Adolfo, pues pidió a su hermana que fuera a buscarle al arzobispado, como si fueran a buscarle a él, junto con los 2 hijos pequeños de su hermana, entonces eran muy pequeños, para no levantar sospechas. Entonces, evidentemente, esta persona que consiguió escapar de Argentina huyó haciéndose pasar por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio y, para no levantar sospechas, su propia hermana fue a buscarlo y le acompañaban los sobrinos, y así pues nadie detuvo ni le pidió la identificación a este sacerdote que era un impostor. Qué bueno. Estás hablando de la época en la que Bergoglio es nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, año 92, mientras en España celebrábamos las Olimpiadas y la Expo. En el 98 es arzobispo de Buenos Aires. ¿Cómo define él su etapa como arzobispo de Buenos Aires? Bueno, pues la verdad es que se acuerda como una de las etapas más bonitas de su vida, ¿no? Porque claro, Buenos Aires era una diócesis de más de 3 millones de habitantes, y entonces él ahí decidió poner en práctica un proyecto, relata en el libro, centrado en la comunión y en la evangelización, con 4 objetivos principales que luego fueron los que él también definió a los cardenales que tenían que ser las características del próximo Papa, pero era pues dedicarse, crear comunidades abiertas y fraternas, dar protagonismo a los laicos, una evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad y, por supuesto, la asistencia a los pobres y a los enfermos. Fue una época, Adolfo, en la que en América Latina Jorge Bergoglio se fue haciendo cada vez más popular. Entre otras, impulsó muchísimas iniciativas en el barrio de Flores, por ejemplo, que era el barrio en el que él nació. Creó un hogar sacerdotal, porque hasta ese momento no había entidades que se ocuparan de los sacerdotes mayores, y casualmente ahí es donde el cardenal Bergoglio pensaba alojarse tras su retiro. Y, de hecho, antes de viajar a Roma, al cónclave en el que fue elegido Papa, había elegido la habitación número 13 para su retiro. La número 13 la tenía reservada para él, y es una habitación que nunca ocupó y que posiblemente nunca ocupará. Bueno, de hecho, dicen que él, siendo arzobispo de Buenos Aires, vivía en un apartamento pequeño, en vez de la residencia palaciega episcopal, que renunció al coche, al chofer, en favor del transporte público, que hacía y se cocinaba su propia comida. En fin, esto asociado también a cómo ha decidido vivir como Papa, ahí solo hay pura coherencia. Eva, nos trasladamos ahora al año 2001. El actual Papa Francisco en ese momento era ordenado cardenal por Juan Pablo II, pero permíteme que abramos un paréntesis. Déjame que, para que nos situemos en el momento que el Papa Francisco es nombrado cardenal, es ordenado cardenal, en el año, repito, 2001 por Juan Pablo II, vamos a hacer memoria para recordar lo que ocurría en España ese mismo año. Te hablo del año 2001. Ese año marcó un antes y un después en la historia. El World Trade Center está explotando. ¡Dios mío!
Acabo de ver hundirse el World Trade Center. En 2001, los atentados en el World Trade Center de Nueva York dejaban en shock a todo el planeta. Más de 3.000 personas perdieron la vida y otras 6.000 resultaron heridas. A partir de ese momento comenzaba una nueva era. Pero ese año también nos dejó otros asuntos. Venimos a España. En 2001, el gobierno del popular José María Aznar suprimía la mili, un año que nos dejaba dos nombres propios en clave política. Por un lado, el histórico Manuel Fraga lograba su cuarta mayoría absoluta en Galicia para el PP. Y por otro lado, la crisis sanitaria de las vacas locas nos dejaba frases como esta. Yo ayer hice un caldito, pues en vez de echarle el clásico hueso de ternera, pues se lo he hecho de cerdo, que está buenísimo, y no pasa nada. Es solo una de las frases para la historia que nos dejó la que era por entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos. En la España de 2001, las noticias del corazón interesaban a muchos. Quizás por ello, una de las series de televisión que más triunfaron ese año fue la que narraba la historia de amor y desamor de Betty la Fea. Yo soy fea pero aterrizada. Yo ya descarté por derecha la posibilidad de tener algo con un hombre como don Armando. Otra serie extranjera que triunfó en la España de 2001 fue Sexo en Nueva York, algo más sofisticada que Betty la Fea. Pero mucho ojo, porque en 2001 se emitía por primera vez una serie española que encandilaría a la audiencia. Merche, ¿tú crees que nos va a ir todo bien? Pues claro. ¿Cómo no nos va a ir bien? Cuéntame cómo pasó llegaba a nuestras televisiones para contarnos la vida de la familia Alcántara. El año 2001 fue el del estreno de uno de los programas cazatalentos que más éxito ha tenido en la televisión. Con solo escuchar esta sintonía, sabrás que se trata de Operación Triunfo. Eran muchos los jóvenes cargados de ilusión que sobre un escenario se forjaban su futuro artístico en un año que fue muy bueno para el cine y que era el comienzo de grandes sagas. Andén 9 3/4. Pero Hagrid, debe de haber un error. Llegaban a la gran pantalla películas como Harry Potter y la Piedra Filosofal y El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. En 2001 conocimos por primera vez a unos monstruos que no solo asustaban, también sabían hablar. Solo alguien con una perfecta viscómica puede producir tanta energía de una sola tacada. Monstruos S.A. fue la tercera película más taquillera de 2001, año en el que por primera vez vimos en la gran pantalla a un ogro verde llamado Shrek. ¿Tienes una flecha en el pandero? ¿Qué? Oh, ¿quién iba a decirlo? Y el terror, Made in Spain, arrasó en las salas de cine en 2001 gracias a Los Otros de Alejandro Amenábar. Pronto descubrirán que a veces esta casa no es precisamente un hogar ideal. Y mientras el cine español se ponía de moda, la música que más éxito tuvo aquel 2001 llegaba desde Colombia. Este tema de Shakira llamado Suerte fue la canción en español que más éxito tuvo en 2001. Y en cuanto a la canción del verano, el argentino Diego Torres hacía saltar la banca veraniega con Color Esperanza, mientras que a nivel internacional los grandes triunfadores fueron U2. La canción Beautiful Day consiguió 3 premios Grammy en 2001, grabación y canción del año, y el galardón a la mejor interpretación rock de grupo. Fíjate, Eva, hace de esto ni más ni menos que 23 años. ¿Recuerdas algo? Cuando has oído estos recuerdos del año 2001, ¿ha habido algún recuerdo que te haya saltado? Hombre, la verdad es que todos estaba tarareando diciendo, pero por favor, que aparte de todo os doy la enhorabuena porque siempre escogéis unos sonidos que es imposible que nos hagan recordar a todos los oyentes. Yo, por favor, Operación Triunfo, la saga del Señor de los Anillos, bueno, tantos recuerdos son, vamos, inolvidables, Adolfo. Bueno, vamos a volver porque dejábamos a Jorge Bergoglio, recién ordenado cardenal, se le comenzó a llamar el obispo de los pobres. Año 2005, vamos a situarnos ahí, llega un momento clave en su vida al fallecer el Papa Juan Pablo II. Se reúne el cónclave para elegir nuevo Papa y él llega, si me permites la expresión, a competir en votos con Ratzinger, que sería finalmente el elegido. ¿Es cierto que él pidió al resto de cardenales que no lo votaran porque él no quería ser Papa?
Sí, así es. Él se dio cuenta de que realmente lo iban a utilizar para frenar la candidatura de Benedicto XVI. En una de las votaciones, de hecho, llegó a tener 40 de los 115 votos en la Capilla Sixtina, y ese umbral podría haber bastado para bloquear la candidatura del cardenal Joseph Ratzinger, porque si hubieran seguido votando, pues no habría podido alcanzar esos 2 tercios necesarios para ser elegido papa. Entonces, ¿cuál era la maniobra? No es que se quisiera que Francisco, que Jorge Bergoglio en ese momento fuera escogido papa, no. Digamos que querían proponer su nombre para bloquear la elección de Ratzinger y luego negociar un tercer candidato, ¿no? Digamos que los cardenales querían escoger a un italiano, y utilizaban al entonces Jorge Bergoglio para poner un opositor a Benedicto XVI. Entonces, Francisco ahí, según relata el libro, que no solamente del que estamos hablando, es que se nos acumulan los libros. Esta semana también se ha presentado un libro titulado El sucesor, escrito por un periodista español, Javier Martínez Brocal, y entonces ahí relata cómo Francisco se enfadó y le dijo al cardenal colombiano Darío Castrillón que no se podía bromear con poniéndole a él como candidato, y que iba a decir ahora mismo, en ese instante, que no la iba a aceptar. Entonces, de esa forma, el Papa Francisco anuló la posibilidad de quitar de en medio a Joseph Ratzinger, porque además el Papa revela que era su candidato. Francisco votó por el que iba a ser Benedicto XVI. ¿Por qué motivos? Pues porque él consideraba que era el único que podía ser papa en ese momento, después de la revolución de Juan Pablo II, y era el papa que necesitaba en ese momento la Iglesia, una Iglesia que necesitaba un equilibrio y una transición. Bueno, poco tiempo después de ser elegido Benedicto XVI, Bergoglio piensa en jubilarse, acude a Roma para entrevistarse con Benedicto XVI y presentarle la renuncia. En ese momento el Papa le convence para que se quede, lo designa como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, lo que él interpreta como un mensaje de confianza y lo que cualquiera interpretaba como un mensaje de confianza, ¿no? Año 2013, se produce un acontecimiento que vuelve a dar un giro en la vida de Bergoglio, la renuncia del Papa Benedicto. ¿En qué situación se encontraba en ese momento? Es decir, ¿él estaba entre los papables? A ver, en ese momento no estaba entre los papables de los que se hablaba en la curia de Roma, porque además ya sabes, Adolfo, que hay un dicho aquí en el Vaticano que quien entra papa sale cardenal. O sea, no estaba entre los papables, aunque sí que ya se sabía que su nombre había aparecido en el anterior cónclave. Entonces, pues lo que ocurrió, él vuelve a contarlo, ¿no? Que él tuvo una intervención bastante importante en la Congregación General de los Cardenales antes del cónclave. Digamos que hay una etapa de conversaciones en las que, los cardenales que no se conocen entre sí, porque no olvidemos que no todos viven en Roma, no todos los cardenales que acudirán al próximo cónclave se conocen mucho entre sí, entonces necesitan escucharse unos a otros. Entonces le pidieron hablar y gustó bastante el planteamiento que hizo Jorge Bergoglio del Papa que necesitaba la Iglesia en ese momento, ¿no? Y ya él cuenta cómo empezó a escuchar, algunos rumores, le hacían preguntas, uno le preguntaba, oye, ¿es verdad que usted le operaron, que tiene medio pulmón? Y entonces le dijo, no, lo que tengo es me extirparon un lóbulo, tal. Empezó a darse cuenta de que probablemente su nombre podía ser elegido papa, pero él señala que hasta el último momento realmente no se lo imaginó. Eva, decíamos al principio de la conversación, lleva algo más de 11 años al frente de la Iglesia Católica. Tú le conoces, has estado cerca de él en muchas ocasiones. Y ahora viene la pregunta difícil. ¿Cuál sería el titular que definiría hoy al Papa Francisco, en tu opinión? A ver, es muy difícil, efectivamente, pero diría que es un sucesor de Pedro, que ha querido estar en medio de la gente
promoviendo la misericordia, porque realmente creo que ese va a ser el legado, uno de los grandes legados del Papa Francisco, esas palabras que repite constantemente: Dios perdona siempre y somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. El legado de la misericordia, Adolfo, para mí es uno de los grandes legados que el Papa Francisco va a dejar a la historia de la Iglesia. Habemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. La editorial HarperCollins ha sido la que ha publicado Vida, mi historia a través de la historia, una biografía en primera persona del Papa Francisco, de su manera de relacionarse con los acontecimientos que ha vivido desde finales de los años 30. Eva Fernández, gracias por ayudarnos a conocer un poquito más este libro, y animamos a los oyentes que quieran hacer apnea, que quieran profundizar un poquito más sobre la vida del Papa Francisco. Este puede ser un libro indicado, ¿verdad? Sin duda, muy recomendable, y de verdad gracias por haber tenido la oportunidad de hacer este precioso repaso por la historia del Papa Francisco. Gracias a ti por estar a estas horas conmigo. Un beso muy fuerte, gracias. Un fuerte abrazo, Adolfo, gracias a ti. Qué original, qué novedosa es la música y la voz de Amy Winehouse. Hablando de cosas buenas, originales y novedosas, fíjate, te voy a hablar de algo que a lo mejor para ti es una novedad. Te voy a hablar del tofu. El tofu es un alimento popular en la cocina asiática, especialmente en países como China, o como Japón, o como Corea. Bueno, desde hace unos años se ha puesto también de moda en nuestro país. Son muchos los restaurantes que lo usan en sus recetas, o lo podemos encontrar cada vez de manera más frecuente en supermercados. El tofu se obtiene a partir de la soja. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo se fabrica? Me atiende Miren Valenciaga, es gerente de Ecosal Luz, es empresa pionera en la elaboración artesanal del tofu y también del seitán ecológico. Miren, muy buenas noches y bienvenida a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Hoy quiero hablar del tofu, ya hablaremos del seitán, pero en todo caso, por aquel que ande un poco despistado, ¿el seitán es una especie de sustitutivo de la carne? Sí, bueno, a nosotros siempre nos gusta decir que es una alternativa, ¿no? Es una alternativa porque, bueno, para los consumidores consumimos mucha proteína animal, pero sí, es conveniente también consumirla. Nosotros siempre decimos que es una alternativa. Entiendo. Bien para veganos, con todas estas nuevas tendencias que tenemos. Y luego también pues hay muchos consumidores que no son vegetarianos ni veganos, pero bueno, lo van introduciendo poco a poco en su dieta habitual. Entiendo. Hoy no hablaremos del seitán, aunque prometo hablar alguna que otra noche. Vamos a hablar del tofu. Uh-huh. ¿Qué tipo, decía yo, que se obtiene a partir de la soja? ¿Qué tipo de soja se emplea para la elaboración del tofu? Sí, pues empleamos principalmente, tiene que ser una soja que sea proteica. Ya sabes que hay diferentes tipos de soja, pues hay oleaginosa para hacer aceites, hay otras que tienen más hidrato de carbono. Nosotros usamos una soja que tiene que ser fundamentalmente proteica, con mucha proteína. Nosotros empleamos fundamentalmente la soja variedad blanca monarca. Es de color amarillo, pero la variedad es soja blanca. Y en estos momentos, pues bueno, estamos empleando para la elaboración del tofu principalmente de origen francés. Uh-huh. Blanca monarca, me has dicho, ¿no?
Sí. Blanca monarca, que además, las cosas de la vida, es amarilla, las hojas son amarillas. He leído, corrígeme si me equivoco, he leído que la soja se pone en remojo, luego se muele para obtener una pasta y extraer la leche. ¿Esto es más o menos así? En todo caso, ¿es un proceso parecido al que se hace para obtener queso? Sí, es similar y bien informado estás, porque sí, el proceso es un poco, primero hay que limpiar la soja, pues eliminar impurezas que pueda tener, pues restos de paja, propio de la agricultura, ¿no? Tenemos que limpiar pues de polvo, de suciedad, la limpiamos y luego ya la ponemos en remojo. El remojo puede variar en función de la temperatura que haya en el agua y la temperatura ambiente. Entonces, las horas de remojo pueden ir desde 8 a 18 horas. Entonces, una vez para empezar el proceso, al día siguiente lo que hacemos es eliminar todo el agua y ya tenemos la soja que aumenta su peso unos 2 o 3 veces el peso del grano de soja con lo que hemos iniciado. Y luego esa soja lo que hacemos es molerla. Molemos con agua muy caliente para facilitar el proceso de molienda y conseguimos una pasta que la tenemos que esterilizar. Esto tiene 2 funciones. Uno, homogeneizar toda la pasta y luego también inactivar los enzimas antinutritivos, que mucha gente suele decir que la soja el tofu, que hay que hervirlo antes de consumir por los enzimas antinutritivos. Nosotros no somos partidarios de ello. Pero bueno, ya como le hemos metido una esterilización, que es a 100 grados, luego una vez de calentarlo durante media hora, aproximadamente a 100 grados centígrados, ya procedemos a separar el sólido del líquido. Entonces, por un lado, obtendríamos una parte sólida que se llama ocara o pulpa de soja, que también es muy nutritiva, pero bueno, en estos momentos pues eso habría que secarla y bueno, pues va dirigida a alimentación animal. Y luego el líquido que hemos obtenido sería la leche o bebida de soja. Vale, es decir, a partir de ahí tengo entendido que la leche se coagula con un coagulante que se llama, creo que es nigari. ¿Esto de nigari qué es? Sí, el nigari es el cloruro magnésico. Es la sal marina, lo que hacen es eliminar el sodio, entonces se concentra el magnesio. Entonces es cloruro magnésico y se denomina nigari. También se emplean otros coagulantes como sulfato cálcico, cloruro cálcico, pero bueno, nosotros solo empleamos nigari para coagular el tofu. A eso, en Europa, por ejemplo, le llaman el real tofu, que es el tofu real, que es el que está elaborado con nigari. Con otros coagulantes se consigue mayor rendimiento, pero el resultado final es diferente. Entonces, el más apreciado es con nigari. Correcto. Oiga, una vez que ya la leche de soja ya ha sido coagulada, ¿qué se hace? Sí, bueno, la leche le vamos añadiendo a un carrusel de cortado. Aquí sí que viene ya, sería la etapa como si estuviéramos elaborando un queso, ¿verdad? Que ya la gente pues está como más familiarizado con esa elaboración. Va a un carrusel de cortado, añadimos la leche y le vamos añadiendo el nigari previamente diluido. Tiene que estar a una temperatura de entre 79 y 83 grados, entonces vamos añadiendo el nigari. Entonces, es un carrusel que para cuando da toda la vuelta, con unos removedores, va coagulando. Entonces, queda una parte sólida y una parte líquida, que sería el suero. Entonces, luego ya sería volcar esas ollas sobre unas prensas. Y una vez que tenemos ya todo el sólido, el suero lo hemos recuperado también para alimentación animal, lo que hacemos es prensarlo. Y una vez prensado, pasa por diferentes tipos de prensa, poquito a poco vamos prensando cada vez con más fuerza y al final ya lo que obtenemos es un bloque que sería ya el tofu. Ya estaría hecho, eso es. El tofu, que es lo que conocemos. Pedro, a partir de ahí, curiosidades. Pues curiosidades, a mí me gustaría saber qué propiedades alimenticias tiene el tofu.
Bueno, pues me gusta esa pregunta porque la verdad que el tofu es fundamentalmente un alimento proteico, pero además es que tiene una proteína completa, parecido a los análogos de la carne, como un filete, una pechuga, porque tiene toda la proteína completa. Eso quiere decir que ella por sí misma tiene todos los aminoácidos esenciales, que son 22, que tenemos que meterlos nosotros. No los podemos sintetizar en el organismo, entonces los tenemos que meter a través de la alimentación. Y para nosotros conseguir las proteínas necesitamos tener toda la secuencia de aminoácidos y en los esenciales tiene todos. Entonces es una proteína muy completa. Luego aparte tiene hidratos de carbono, fibra y luego ácidos grasos. También tiene grasa, su contenido en grasa no es muy elevado, pero es fundamentalmente grasa insaturada. Tiene muchos ácidos grasos omega, estos tan famosos y tan en auge que están ahora, y que son ácidos grasos esenciales. Correcto. También. Son esas grasas que se consideran saludables. Miren, ¿qué tipo de textura tiene el tofu? Y hombre, para los que no lo sepan porque no lo hayan probado nunca, ¿a qué sabe? Bueno, la textura principalmente lo compararíamos con un queso fresco de Burgos. Es como una textura muy blanda, muy blandita, pero es bastante insípido. A la hora de comer es bastante insípido. Entonces eso lo convierte en un alimento muy versátil. ¿Por qué? Porque al final lo que tiene es que es muy higroscópico. Eso quiere decir que adquiere el olor y el sabor con lo que lo cocines. Entonces, para la utilidad culinaria es muy amplia. Correcto. Es decir, el tofu tiene una... cuando te lo metes en la boca, esa textura es muy especial, pero luego tiene la ventaja, por ejemplo, si le echas un chorreoncito de aceite de oliva, que inmediatamente acepta ese sabor. Y por tanto, efectivamente, como decías, para platos, por ejemplo, ponme un ejemplo de un plato típico donde se suele utilizar el tofu. Bueno, pues por ejemplo, en muchos platos de comida asiática se emplea en múltiples platos, pero uno, por ejemplo, podría ser la sopa de miso, que siempre va con trocitos de tofu que están hirviendo junto con otros alimentos. Pero nosotros, por ejemplo, cuando damos a degustar el tofu, nos gusta hacerlo lo más sencillo posible, que es con un chorrito de aceite de oliva en una plancha y un poquito de salsa de soja, tamari. Al tofu lo que le tenemos que dar es un poquito de sabor, con algo. Hay que darle un poco de gracia. El problema es que la gente cuando ve que se parece a un queso de Burgos, usualmente pues tienden a comerlo en crudo. Y en crudo luego dicen, es que no me gusta el tofu. Pues hombre, es normal. No te gusta porque es insípido, no sabe a nada y no es una textura a la que estemos acostumbrados. Nuestros paladares todavía no están muy acostumbrados a ese tipo de textura. Pero luego el tofu podemos emplear como cualquier receta de carne o de pescado. Podemos marinar, podemos freír, podemos saltear, estofar. Sirve también para gratinar porque tiene lecitina. La lecitina de soja tan famosa, pues el tofu también contiene lecitina. Eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer, por ejemplo, una lasaña o una pizza vegana o lo que sea, lo que podemos hacer es ponerle tiras finas de tofu y lo que va a hacer es fundirse. No le va a dar mucho sabor, pero sí que aporta muchos nutrientes al plato, muchos nutrientes beneficiosos. Correcto, yo creo que esa es la clave. Además de la textura, es nutricionalmente un alimento muy completo. Miren, gracias por ayudarnos a entender un poquito más cómo se fabrica, cómo se hace el tofu. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicar lo que es el tofu y llegar a más público. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿Rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Vamos a ejercitar la memoria. A ver, una semana como esta, pero de hace justo un año, la humanidad decía adiós de manera definitiva y oficial a la emergencia sanitaria global por el COVID. Así lo anunciaba el 5 de mayo de 2023
el presidente de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom. El comité de emergencia se reunió por 15ª vez y recomendó declarar el fin de la emergencia de salud pública global por el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud decretaba el fin de la alarma más de 3 años después de su declaración. Un tiempo en el que, según el recuento oficial, se registraron 765 millones de diagnósticos y casi 7 millones de fallecimientos. Cifras que se quedan por debajo de todas las estimaciones. Hace justo un año, la OMS daba por finalizada la emergencia sanitaria global por el coronavirus. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? A ver, acompáñame ahora hasta el 2 de mayo del pasado año. Nos situamos en el epicentro de las fiestas conmemorativas de esta fecha en la capital de España. Las autoridades comienzan a acceder a la tribuna, pero ojo que hay un ministro que no figura en la lista. Hablamos de Félix Bolaños. Y a pesar de ello, el ministro de Presidencia intenta acceder a esa tribuna sea como sea. Quiere aparecer en la foto, pero el equipo de protocolo de la Comunidad de Madrid lo impide. Este es el momento. El ministro tiene que ser. La representación institucional está perfectamente esclarecida. El ministro es una ministra de Estado. Estamos cumpliendo toda la normativa con respecto a la representación institucional. A pesar de los intentos del ministro Bolaños, el equipo de protocolo de la Comunidad de Madrid no daba su brazo a torcer y argumentaba su negativa. La representación institucional está perfectamente establecida. Finalmente, el ministro Bolaños no pudo acceder a la tribuna. ¿Recuerdas aquello y la polvareda que levantó? Pues esta semana se cumple un año exacto. Y una semana como esta, pero de 2023, Mediaset ponía fecha a la última emisión de un programa que llevaba 14 años en antena. Me refiero a Sálvame. No te pierdas el gran acontecimiento. En la gran fiesta brutal que vamos a vivir aquí el viernes. Más de 4 horas de auténtico espectáculo. Para darles a ustedes lo mejor. En un programa especial hasta las 9 de la noche. ¡Hala! Especial último programa de Sálvame. A pesar de que el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez seguía manteniendo unos razonables datos de audiencia, Mediaset decide cancelarlo para, según argumentaron, renovar la imagen de la cadena de cara al futuro. Bueno, una semana como esta, pero de 2023, se anunciaba que el 23 de junio de 2023 se emitiría Sálvame por última vez. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Por cierto, que nosotros nos vamos. Pero ya sabes que la radio continúa. Boletín de noticias de las 4:03 en Canarias. Poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo. Y ojo, a partir de las 6:05 en Canarias, el gran Herrera Carlos. Que tengas una maravillosa semana. Si te apetece, en 7 días nos encontramos. ¡Feliz semana! Just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. ¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, oponiéndose o escuchando
o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, de mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas. La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva. Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.